Mi nombre es Roberto Andrés Maldonado y durante 16 años trabajé como operario técnico en el Crematorio Municipal San Rafael, ubicado en el sector sur de Monterrey, Nuevo León. Comencé en este oficio cuando tenía 25 años, recién graduado de técnico en servicios funerarios del Instituto Tecnológico Regional. A lo largo de mi carrera, procesé más de 4.700 casos, desde recién nacidos hasta ancianos centenarios. He manejado situaciones complicadas, individuos con implantes metálicos extensos, personas de más de 200 kilogramos, casos con presencia de marcadores radiactivos por tratamientos oncológicos. Créanme, después de tanto tiempo, uno desarrolla una capacidad para desconectarse emocionalmente del trabajo. Es necesario para mantener la cordura. Cada caso se convierte en un procedimiento técnico, una serie de pasos metódicos que ejecutas con precisión profesional. Pero lo que experimenté durante mi último turno nocturno, hace exactamente 8 meses, destruyó completamente esa coraza profesional que había construido durante casi 2 décadas. Lo que presencié aquella madrugada me obligó a presentar mi renuncia inmediata y, hasta el día de hoy, hay noches en las que despierto con las mismas preguntas que no tienen respuesta. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área médica o funeraria. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Crematorio San Rafael es una instalación de tamaño mediano, construida en 1987, ubicada dentro de un complejo de servicios municipales que también incluye las oficinas del Registro Civil. Nuestra zona de trabajo estaba completamente separada del área pública, accesible únicamente por una entrada lateral custodiada las 24 horas. Las instalaciones técnicas ocupan aproximadamente 300 metros cuadrados distribuidos en 3 áreas principales. La sala de recepción, donde ingresaban los individuos desde las funerarias. La cámara de preparación, donde realizábamos las verificaciones documentales y los procedimientos previos. Y finalmente el recinto de cremación, donde se encontraban nuestros 2 hornos industriales, modelo JT3000. Estos equipos funcionan con gas natural y alcanzan temperaturas de hasta 1200 grados centígrados. El proceso completo para un adulto promedio requiere entre 2 horas y media a 3 horas y 20 minutos, dependiendo de múltiples factores físicos del sujeto. El ambiente en estas instalaciones es particular. Siempre hay un olor distintivo a productos químicos industriales mezclados con el aroma penetrante de los gases de combustión, incluso con nuestro sistema de ventilación funcionando a plena capacidad. La iluminación es intensa, tubos fluorescentes industriales que eliminan cualquier sombra, haciendo que todo se vea casi sobreexpuesto. Clínico. Trabajamos en turnos de 12 horas, el turno diurno de 7 de la mañana a 7 de la tarde y el turno nocturno que cubro yo, de 7 de la tarde hasta 7 de la mañana. Durante las noches, normalmente operamos con un equipo mínimo, yo como operario técnico principal, un asistente técnico y el vigilante de seguridad que permanece en la garita de acceso. Los protocolos son estrictos y están regulados por la Secretaría de Salud. Cada caso debe venir acompañado de documentación específica, certificado de defunción oficial, autorización de cremación firmada por los familiares, verificación de ausencia de marcapasos o dispositivos electrónicos implantados y, en ciertos casos especiales, autorización del Ministerio Público. El 12 de marzo del año pasado comenzó como cualquier noche rutinaria de martes. Llegué puntualmente a las 6:45 de la tarde para el cambio de turno. Mi asistente esa noche era Julio César Vega, un muchacho de 28 años que llevaba trabajando conmigo alrededor de 14 meses. Buen elemento, meticuloso con los registros y confiable durante los procedimientos. Durante el primer cambio de turno, Héctor Durán, el operario del turno diurno, me informó que teníamos pendientes 3 casos programados para procesamiento nocturno.
2 individuos adultos mayores cuyas familias habían completado toda la documentación esa misma tarde, y un caso adicional que ingresaría aproximadamente a las 22 horas, proveniente de la funeraria Jardines del Valle. Héctor mencionó que este último caso había sido clasificado como prioritario por solicitud familiar, algo común cuando las familias desean acelerar el proceso por razones de viaje o ceremonias programadas. Me entregó la carpeta con la documentación preliminar, verificamos juntos el estado operativo de ambos hornos y se retiró cerca de las 7:15. Julio y yo comenzamos con nuestras verificaciones estándar de inicio de turno. Revisión de niveles de presión en las líneas de gas, calibración de los sistemas de monitoreo de temperatura, inspección visual de las cámaras de cremación para asegurar que no quedaran residuos del último procesamiento, y verificación del funcionamiento correcto de nuestro sistema de filtrado de emisiones. Todo operaba dentro de los parámetros normales establecidos. Procesamos los primeros 2 casos entre las 20:30 horas y las 23:45 horas sin ninguna irregularidad. Ambos procedimientos siguieron el protocolo estándar perfectamente. Mientras esperábamos que el segundo horno completara su ciclo, recibí la llamada del Servicio de Transporte de Jardines del Valle confirmando que estaban en camino con el tercer caso. Llegarían en aproximadamente 30 minutos. Julio preparó la documentación de recepción mientras yo realizaba una limpieza de mantenimiento del horno número 1, que quedaría disponible para el siguiente procesamiento. La furgoneta funeraria llegó exactamente a las 0:23. Lo recuerdo con precisión, porque Julio comentó sobre lo irónico de recibir un caso justo después de medianoche. 2 técnicos de la funeraria, ambos conocidos nuestros de entregas previas, ingresaron el contenedor sellado a nuestra sala de recepción usando la camilla de transferencia reglamentaria. El contenedor era un modelo estándar de acero inoxidable que utilizan las funerarias para el transporte. Firmé los documentos de recepción, verifiqué que los sellos de seguridad estuvieran intactos y los técnicos se retiraron después de entregarme la carpeta completa del caso. Una vez que estuvimos solos, Julio y yo trasladamos el contenedor a la cámara de preparación para comenzar con nuestro protocolo de verificación. Aquí es donde comenzaron las primeras sutilezas extrañas que, en ese momento, no les di la importancia que merecían. Al abrir el contenedor para realizar la inspección visual reglamentaria, lo primero que noté fue la temperatura. Después de 16 años manipulando estos contenedores, uno desarrolla una percepción instintiva de cómo deben sentirse. Los individuos que han estado en refrigeración deberían emanar un frío notable cuando se abre el contenedor. Este caso era diferente. La temperatura parecía neutra, casi ambiente. Le comenté a Julio, quien colocó su mano cerca del interior y confirmó mi observación. Pensamos que quizás la funeraria había mantenido al sujeto fuera de refrigeración por alguna razón logística. Revisamos la documentación más detenidamente. El certificado indicaba que el fallecimiento había ocurrido aproximadamente 48 horas antes, el 11 de marzo a las 3:40 de la madrugada, en el Hospital General de Zona número 54. Causa oficial del cese de funciones vitales: insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía bilateral severa. El individuo era un hombre de 53 años, identificado como ingeniero industrial, sin antecedentes relevantes según el historial adjunto. Peso aproximado: 82 kilogramos. Estatura: 1,78 m. Todo parecía estar en orden con la documentación. Procedimos con la inspección física, siguiendo nuestro protocolo. Julio comenzó a fotografiar al sujeto desde diferentes ángulos para nuestro registro interno, un procedimiento estándar que implementamos hace años para evitar cualquier discrepancia posterior con las familias. Fue mientras Julio fotografiaba cuando noté la segunda anomalía, mucho más perturbadora que la primera. La coloración de la piel del individuo no era consistente con 48 horas posteriores al cese de funciones vitales. Debería presentar lividez cadavérica evidente, una coloración violácea en las zonas de declive donde los fluidos corporales se acumulan por gravedad.
Este individuo tenía un tono casi normal, un ligero palidez, sí, pero nada comparable a lo que deberíamos estar observando. Le indiqué esto a Julio, quien se acercó para examinar más detenidamente. Él había visto suficientes casos en sus 14 meses para reconocer que algo no cuadraba. Revisamos nuevamente el certificado, confirmando la hora del fallecimiento. No había error en la documentación. Decidimos verificar la temperatura corporal usando nuestro termómetro digital de contacto, aunque no es un procedimiento que realicemos rutinariamente, ya que para nuestro trabajo no es relevante. Coloqué el sensor en el área hepática, que es el estándar en mediciones forenses. Esperamos los 30 segundos reglamentarios para obtener una lectura estable. El termómetro marcó 28.4 grados centígrados. Julio y yo nos miramos sin decir nada por unos segundos. Un individuo con 48 horas después del cese de funciones vitales debería estar cercano a la temperatura ambiente, aproximadamente entre 19 y 23 grados, especialmente si había estado en refrigeración. 28 grados era completamente anómalo. Pensé inmediatamente que el termómetro podría estar descalibrado. Fui al armario de equipamiento y saqué nuestro segundo termómetro, el que usamos como respaldo. Realicé otra medición en una zona diferente, esta vez en la región axilar. El resultado fue similar, 27.9 grados. Julio sugirió que quizás la funeraria había mantenido al individuo en un ambiente cálido por alguna razón, aunque eso violaba todos los protocolos de conservación. Llamé directamente a Jardines del Valle. Me contestó Fernando Ortiz, el supervisor nocturno, a quien conocía desde hacía años de coordinaciones previas. Le expliqué la situación y le pregunté específicamente sobre las condiciones de conservación del caso. Fernando revisó sus registros y me confirmó que el individuo había estado en su cámara frigorífica, mantenida a 4 grados centígrados desde su llegada de madrugada del 11 de marzo hasta momentos antes del traslado. Habían sacado el contenedor de refrigeración únicamente 15 minutos antes de iniciar el transporte hacia nuestras instalaciones. Me aseguró que todo había sido manejado según protocolo estándar. Agradecí la información y colgué. Julio y yo nos quedamos ahí, en la cámara de preparación, mirando al individuo y luego mirándonos entre nosotros sin una explicación lógica. En 16 años, jamás había encontrado una discrepancia térmica tan significativa sin una razón evidente. Discutimos brevemente nuestras opciones. Técnicamente, nuestra responsabilidad es procesar los casos que llegan con documentación completa y autorización adecuada. No somos investigadores forenses, ni tenemos autoridad para cuestionar las certificaciones médicas oficiales. Decidimos proceder, pero documentar meticulosamente todas las anomalías observadas. Comenzamos el proceso de preparación para introducir al individuo en el horno número 1. Julio verificó por tercera vez que no hubiera dispositivos metálicos o implantes que pudieran causar problemas durante el procedimiento. Todo estaba despejado. Mientras él realizaba esta inspección final, me acerqué nuevamente al individuo, esta vez para transferirlo a la camilla de introducción al horno. Cuando coloqué mis manos enguantadas sobre el torso para iniciar el movimiento, sentí algo que me heló completamente. Había una resistencia ligera en los tejidos, una flexibilidad que no debería existir. Después de 48 horas debería haber rigidez avanzada o, si ya había pasado ese periodo, los músculos deberían estar completamente flácidos. Esto era diferente. Había un tono muscular que no correspondía con ninguna de las fases esperadas. Llamé a Julio y le pedí que evaluara la flexibilidad de las extremidades. Él manipuló cuidadosamente el brazo izquierdo, flexionando la articulación del codo, y luego hizo lo mismo con la pierna derecha. Su expresión me confirmó que él también percibía la anomalía. Este comportamiento de los tejidos no era normal. No era rigidez cadavérica ni era flacidez post-mortem. Era algo intermedio, algo que no tenía sentido según las etapas conocidas de los cambios fisiológicos posteriores al cese de funciones vitales. Durante varios minutos, ambos examinamos al individuo en silencio, como si esperáramos encontrar alguna pista evidente
que explicara estas observaciones incompatibles con lo documentado. Entonces, ocurrió algo que transformó nuestra perplejidad en verdadero temor. Mientras Julio sostenía el brazo derecho del individuo durante su inspección de la articulación del hombro, ambos lo vimos claramente. Los dedos de la mano se contrajeron. No fue un movimiento ambiguo ni algo que pudiera atribuirse a acomodación de tejidos. Fue una contracción visible, definida, de aproximadamente 1 segundo de duración. Los 3 dedos centrales se flexionaron ligeramente hacia la palma. Julio soltó el brazo inmediatamente y retrocedió 2 pasos. Yo me quedé paralizado mirando esa mano. Esperamos, sin respirar casi, observando si se repetiría el movimiento. Durante 30 segundos completos no ocurrió nada más. Entonces, como si respondiera a nuestra vigilancia, el movimiento se repitió. Esta vez fue más sutil, apenas perceptible, pero absolutamente real. Estábamos presenciando actividad muscular en un individuo que, según toda la documentación oficial, había cesado sus funciones vitales hacía exactamente 48 horas y 6 minutos. Mi mente de profesional intentaba encontrar una explicación racional. Los espasmos musculares post-mortem existen. Son fenómenos conocidos causados por descargas eléctricas residuales en el sistema nervioso. Pero ocurren en las primeras horas posteriores al fallecimiento, no 2 días después. Y ciertamente no con la coordinación que acabábamos de presenciar. Julio había retrocedido hasta la pared de la cámara de preparación. Su rostro había perdido el color. Me miró y dijo algo que jamás olvidaré. Roberto, esto no es un espasmo post-mortem. Yo he visto esos movimientos en el curso de capacitación. Esto es diferente. Esto es coordinado. Tomé la decisión inmediata de detener el procedimiento. Salí de la cámara de preparación y llamé al número de emergencia de Fernando Ortiz en Jardines del Valle. Necesitaba información adicional sobre este caso, cualquier detalle que pudiera explicar lo que estábamos observando. Fernando contestó en el tercer tono. Le expliqué directamente que estábamos observando movimientos musculares en el individuo que nos habían entregado. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Luego, Fernando me preguntó si estaba completamente seguro de lo que estaba reportando. Le confirmé que tanto mi asistente como yo habíamos presenciado contracciones musculares evidentes en las extremidades superiores. Fernando me pidió que esperara en línea. Escuché conversaciones amortiguadas de fondo, como si estuviera consultando con alguien más. Cuando regresó a la línea, su voz sonaba tensa, preocupada. Me informó que el médico que había firmado el certificado de defunción era el doctor Ernesto Villarreal, un especialista del Hospital General de Zona 54, con más de 30 años de experiencia. Fernando me dio el número directo del doctor y me sugirió que lo contactara inmediatamente para reportar estas observaciones. Colgué y marqué el número que Fernando me había proporcionado. Eran las 1:14 de la madrugada. No esperaba que contestara, pero después de 6 tonos, escuché la voz adormilada del doctor Villarreal. Me identifiqué rápidamente como el operario técnico del crematorio San Rafael, y le expliqué que teníamos en nuestras instalaciones a un individuo cuyo certificado él había firmado, pero que presentaba características físicas incompatibles con el tiempo transcurrido desde el fallecimiento documentado. Le describí las anomalías térmicas, la ausencia de signos post-mortem esperados y, finalmente, los movimientos musculares que habíamos presenciado. La reacción del doctor Villarreal fue inesperada. No expresó incredulidad ni me cuestionó sobre mis observaciones. En cambio, después de una pausa considerable, me pidió que le repitiera el nombre completo del individuo. Le leí los datos exactos del certificado. Escuché cómo el doctor exhalaba profundamente. Entonces, me dijo algo que cambió completamente mi comprensión de la situación. Señor Maldonado, necesito que escuche con mucha atención lo que voy a decirle. Ese caso es extremadamente particular. Yo certifiqué el cese de funciones vitales después de verificarlo mediante 3 protocolos independientes. No había pulso detectable,
No había actividad respiratoria, no había respuesta a estímulos externos, y los monitores cardíacos mostraron una línea plana continua durante 20 minutos. Cumplía todos los criterios legales y médicos para declarar el fallecimiento, pero hay algo que no aparece en el certificado oficial porque no tenemos clasificación médica para ello. Ese paciente estuvo conectado a soporte vital durante 4 días antes del cese de funciones y durante ese periodo experimentó episodios que nuestro equipo médico no pudo explicar. Episodios donde los monitores mostraban patrones que no correspondían con ningún estado fisiológico conocido. Es el único caso en mis 32 años de carrera donde, incluso después de certificar el fallecimiento según todos los protocolos establecidos, mantuve una inquietud profesional sobre si realmente comprendía lo que había ocurrido con ese paciente. Las palabras del doctor Villarreal resonaban en mi cabeza mientras regresaba a la cámara de preparación, donde Julio seguía vigilando al individuo desde una distancia prudente. Le expliqué brevemente lo que el doctor me había comunicado. Julio me preguntó directamente: ¿qué vamos a hacer, Roberto? No podemos procesar este caso si existe la mínima posibilidad de que no esté realmente, si las funciones vitales no han cesado completamente. Tenía razón absoluta. A pesar de tener un certificado oficial firmado por un médico reconocido, nuestras observaciones directas contradecían ese documento. Tomé la decisión de llamar al servicio de urgencias del Hospital General de Zona 54 y solicitar que enviaran una unidad de paramédicos para realizar una evaluación inmediata. Expliqué que teníamos un caso con signos vitales ambiguos y que necesitábamos confirmación médica antes de proceder. La operadora me informó que despacharían una unidad, pero que podría tardar entre 30 y 40 minutos debido a que todas sus ambulancias estaban atendiendo emergencias activas. Le aseguré que esperaríamos. Colgué y le indiqué a Julio que sellaríamos la cámara de preparación y esperaríamos a los paramédicos afuera. Ninguno de nosotros quería permanecer en esa habitación más tiempo del necesario. Antes de salir, coloqué una cámara de video portátil enfocando directamente al individuo. Si ocurrían más movimientos, quedarían documentados. Esperamos en la sala de control, observando el monitor que transmitía la imagen en tiempo real desde la cámara de preparación. Durante los primeros 15 minutos no detectamos ningún movimiento. Julio preparó café en nuestra pequeña área de descanso, más por necesidad de mantenernos ocupados que por verdadero deseo de beber algo. Entonces, a la 1:42 de la madrugada, ambos vimos simultáneamente en el monitor algo que haría que esta noche quedara grabada permanentemente en mi memoria. El individuo, que había permanecido completamente inmóvil durante los últimos 18 minutos, movió la cabeza. No fue un movimiento sutil ni ambiguo. Giró su cabeza aproximadamente 30 grados hacia su lado izquierdo, un movimiento controlado que requiere activación muscular coordinada del cuello. Julio dejó caer su taza de café. El líquido caliente se esparció por el piso, pero ninguno de nosotros reaccionó a eso. Estábamos hipnotizados por lo que veíamos en el monitor. El individuo mantuvo esa nueva posición de la cabeza durante varios segundos y luego, lentamente, la regresó a su posición central original. Esto no era un espasmo muscular. Esto no era una contracción involuntaria. Esto era movimiento voluntario, deliberado, el tipo de movimiento que requiere funciones cerebrales activas. Salí corriendo hacia la garita de seguridad, donde Jorge Elizondo, nuestro vigilante nocturno, monitoreaba las cámaras exteriores. Le grité que viniera inmediatamente. Necesitábamos más testigos de lo que estaba ocurriendo. Jorge corrió conmigo de regreso a la sala de control. Le mostré la grabación que habíamos capturado del movimiento de cabeza. Su expresión pasó de confusión a incredulidad absoluta. La ambulancia del Hospital General llegó a las 2:06 de la madrugada. 2 paramédicos entraron rápidamente. Una mujer de aproximadamente 35 años, que se identificó como técnico en urgencias médicas, Patricia Salazar, y su compañero, un hombre joven llamado Daniel Cortés. Les expliqué la situación completa mientras los guiaba hacia la cámara de preparación.
Patricia me escuchó con atención profesional, haciendo preguntas específicas sobre las observaciones térmicas y los movimientos presenciados. Cuando entramos a la cámara de preparación, los paramédicos se acercaron al individuo con su equipamiento médico portátil. Patricia colocó inmediatamente un oxímetro de pulso en el dedo índice de la mano derecha del sujeto. Esperamos los segundos que el dispositivo requiere para obtener una lectura estable. La pantalla mostró 84 pulsaciones por minuto y un nivel de saturación de oxígeno del 92%. Patricia y Daniel se miraron y luego nos miraron a nosotros. No necesitaban decir nada. Esas lecturas confirmaban funciones vitales activas. Daniel sacó un estetoscopio y auscultó el tórax del individuo. Después de varios segundos, confirmó ruidos cardíacos audibles y actividad respiratoria, aunque superficial. Patricia utilizó un monitor de presión arterial automatizado. Los resultados mostraron 110/68, dentro de parámetros normales. Nos quedamos ahí, los cuatro, observando a un hombre que, según su certificado oficial de defunción, había cesado todas sus funciones vitales hacía más de 48 horas, pero que ahora mostraba signos vitales estables y actividad física voluntaria. Patricia tomó su radio y contactó directamente con el hospital, solicitando hablar con el médico de guardia del área de urgencias. Explicó la situación con terminología técnica precisa. Paciente masculino de 53 años, con certificado de defunción fechado hacía 48 horas, presentando signos vitales activos verificados con equipamiento calibrado, requiriendo evaluación neurológica inmediata y posible internamiento. La respuesta desde el hospital fue instrucción de trasladar al individuo inmediatamente a urgencias. Patricia y Daniel prepararon la camilla de ambulancia. Entre los cuatro, con extrema precaución, transferimos al individuo desde nuestra camilla de trabajo a la camilla paramédica. Durante el movimiento, el sujeto no abrió los ojos ni mostró respuesta consciente evidente, pero sus músculos respondían con tono al ser manipulado. Los paramédicos aseguraron al individuo con las correas reglamentarias, conectaron el monitor portátil que seguiría registrando sus signos vitales durante el transporte y procedieron a sacarlo de nuestras instalaciones. Patricia me entregó una copia del reporte de evaluación preliminar que habían completado y me indicó que el hospital se pondría en contacto con nosotros para procedimientos de seguimiento. La ambulancia partió a las 2:37 de la madrugada con luces de emergencia activadas. Julio, Jorge y yo nos quedamos en la sala de control durante más de una hora, sin hablar mucho, procesando lo que acabábamos de presenciar. Revisamos múltiples veces la grabación de video, especialmente el segmento donde el movimiento de cabeza ocurría. No había duda posible, era movimiento coordinado. Jorge finalmente regresó a su garita de seguridad cerca de las 4 de la mañana. Julio y yo nos quedamos completamente despiertos hasta que el turno diurno llegó a las 7. Le expliqué todo a Héctor Durán, mi contraparte del turno día, y le mostré las grabaciones y la documentación. Héctor tenía 22 años de experiencia en crematorios, más incluso que yo. Después de ver el material, simplemente negó con la cabeza y dijo: «En todos mis años jamás, esto no debería ser posible». Me fui a casa esa mañana completamente exhausto, pero incapaz de dormir. Las imágenes de ese individuo moviéndose después de estar certificado con cese de funciones durante 2 días completos no me dejaban en paz. ¿Cómo era posible? ¿Qué había fallado en los protocolos médicos? ¿O había algo más? Algo que la medicina aún no comprende sobre el proceso mismo del cese de funciones vitales. Durante los siguientes días, intenté obtener información sobre el individuo que habíamos trasladado al hospital. Finalmente, el 16 de marzo, Patricia Salazar me llamó. Me informó que el individuo había permanecido en cuidados intensivos bajo observación neurológica exhaustiva. Los estudios mostraron actividad cerebral en patrones anómalos. El individuo nunca recuperó conciencia. Después de consultas con especialistas y autorización familiar, lo reconectaron a soporte vital. Sin embargo, a las 4 de la madrugada del 15 de marzo, todos los signos vitales cesaron repentinamente.
Esta vez confirmaron el fallecimiento mediante protocolos extendidos. Patricia me dijo que el caso había generado reuniones de revisión en el hospital. Esa misma tarde recibí una segunda llamada de Fernando Ortiz desde Jardines del Valle. Quedamos de vernos en una cafetería. Cuando llegué, Fernando tenía una carpeta gruesa. Eran reportes de casos de diferentes funerarias y crematorios del estado. En total, 7 casos documentados durante los últimos 3 años. Todos compartían características similares. Individuos certificados con cese de funciones vitales que mostraron signos de actividad física o térmica anómala. En 2 casos, el procedimiento se había detenido como nosotros lo hicimos. En 3 casos, lamentablemente, la cremación ya había iniciado cuando se detectaron las anomalías. Fernando me explicó que existe una red informal de profesionales funerarios que comparten información sobre casos extraordinarios. Según me dijo, podría haber muchos más casos no detectados o no reportados por temor a implicaciones legales. Le pregunté a Fernando por qué me compartía esta información. Él bajó la voz. Porque necesitas entender que lo que experimentaste no es aislado. Hay algo que no comprendemos sobre el proceso del cese de funciones vitales, y hasta que las autoridades lo reconozcan, seguiremos operando en esta zona gris peligrosa. Revisamos cada caso documentado. Los patrones eran perturbadores. La mayoría había estado en soporte vital antes del fallecimiento certificado. En varios, los familiares reportaron experiencias extrañas durante las velaciones. En un caso de San Luis Potosí, el operario documentó sonidos provenientes del interior del horno durante los primeros minutos del procedimiento. Regresé a mi trabajo después de esa reunión, pero algo fundamental había cambiado. Cada nuevo caso me obligaba a realizar verificaciones adicionales no reglamentarias. Julio notó mi comportamiento y me preguntó si estaba bien. Le expliqué que ya no podía confiar ciegamente en la documentación. 2 semanas después, el 28 de marzo, tuvimos otro caso con anomalías térmicas. Reaccioné inmediatamente, deteniendo el procedimiento. Resultó ser un error en la certificación del horario del fallecimiento. El caso fue reprogramado. Pero para mí, confirmó algo. Sin hipervigilancia, ese caso habría sido procesado sin detectar la discrepancia. Comencé a experimentar síntomas nuevos, ansiedad antes de cada turno, dificultad para concentrarme, imágenes intrusivas del individuo moviéndose, repitiéndose en mi mente, sueños recurrentes con voces provenientes de los hornos. Mi esposa Sandra notó el cambio. Me sugirió considerar tiempo libre o cambiar de trabajo. Después de casi 2 décadas, ¿podía continuar cuando mis certezas habían sido destruidas? El trabajo requiere desconexión emocional basada en la certeza absoluta de que estás procesando individuos cuyas funciones vitales cesaron completamente. Esa certeza ya no existía para mí. El 23 de abril, exactamente 6 semanas después del incidente, presenté mi renuncia. Le expliqué al director que necesitaba cambiar de profesión por salud mental. Intentó convencerme de tomar licencia temporal, pero mi decisión era permanente. No podía regresar a esa sala sin que las imágenes regresaran. Mi último día fue el 15 de mayo. Julio me organizó una despedida pequeña. Durante los breves discursos, nadie mencionó el incidente del 12 de marzo, aunque todos sabían que era la verdadera razón. Cuando salí por última vez de esas instalaciones, sentí alivio y profunda tristeza simultáneamente. Ahora trabajo como supervisor de control de calidad en una planta manufacturera. Es un trabajo predecible, sin ambigüedades, pero hay noches donde las preguntas regresan con fuerza. ¿Qué experimentó realmente ese individuo durante esas 48 horas? ¿Estaba consciente de alguna manera? ¿Cuántos otros casos similares ocurren sin detectarse? Fernando me contacta ocasionalmente con nuevos casos similares. La frecuencia parece aumentar o quizás más profesionales están prestando atención y reportando lo que observan. Lo que más me perturba no es solo lo que presencié aquella noche. Es la implicación de que nuestros protocolos médicos podrían tener deficiencias fundamentales. Es la posibilidad de que existan estados fisiológicos intermedios que la medicina aún no comprende.
es saber que en algún lugar, en este momento, podría estar ocurriendo un caso similar y quizás no se detectará o se ignorará o nadie creerá al profesional que lo reporte. Estas preguntas me acompañan todos los días y la imagen de ese individuo moviendo su cabeza, certificado oficialmente sin funciones vitales, permanece grabada en mi memoria con claridad que no disminuye. Fue el caso que terminó mi carrera y que me hizo comprender cuánto desconocemos sobre el momento exacto en que la vida termina. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.